Bueno, sí, la verdad que muy agradecido por la invitación, Ernesto, el presidente, muy agradecido realmente porque me invitan a hacer un homenaje a mi padre acá en el busto. Sabemos, por supuesto, y sin falsa modestia, que estos homenajes son en el fondo homenajes al pueblo argentino, porque bueno, la consolidación de la democracia tiene que ver con el hecho de que todos los argentinos trabajaron para eso, si no hubiera sido imposible. Eso no es mérito de un gobierno ni de un presidente, eso es mérito del conjunto del pueblo argentino, que en circunstancias muy difíciles, muchos no tienen ni idea de lo difícil que eran aquellos tiempos, fuimos capaces de hacer, incluso juzgando a los militares, lo que no habíamos sido capaces de hacer desde 1930, ponerle fin a las dictaduras militares, ¿no? Cuando se inauguró el busto en Basavilbaso, de donde venimos nosotros, bueno, allí usted concurrió. Sí, me acuerdo, me invitó Juan Carlos Fabre, a quien le mando un abrazo, porque ustedes son de Basavilbaso, claro, ¿no es cierto? Bueno, le mando un abrazo grande, claro que estuve por allí, a todos los lugares digo lo mismo. Yo sé que estos agradecimientos o reconocimientos son reconocimientos al pueblo argentino, sería injusto creer que esto es obra de un gobierno. Hubiera sido imposible si no hubiera habido un pueblo que no quería más dictaduras y que además quería conocer la verdad. Y ese conocimiento de la verdad que permitió el juicio a las juntas, cosa que también permitió el pueblo argentino, porque si no hubiera sido imposible, es el principal anticuerpo que tenemos contra las dictaduras. Porque con ese juicio, más allá de las sanciones, más allá de las penas, lo cierto es que nos permitió conocer el horror, el infierno. Muchos chicos que nacieron después de la democracia o que eran muy chicos en democracia no tienen experiencia de lo que fue aquella dictadura. Y bueno, nosotros sí, y fuimos capaces con ese juicio, digo, de comprender que nada hay más perverso, más corrupto y más cruel que una dictadura. Ahora, qué increíble esto de avanzar en la democracia y a medida en que van pasando los años, cómo se va paralelamente agigantando la figura de Raúl Alfonsín, porque, bueno, ya no resiste gobierno, ya no resiste ningún tipo de militancia, todos hoy levantan la bandera de él, justamente como el gran defensor de la democracia como sistema, de los derechos humanos. Sí, sí, es cierto, bueno, muchas gracias, pero reitero, es el padre de la democracia del pueblo. El padre de la democracia del pueblo, aquellos ciudadanos de aquellos tiempos que hicieron todo lo que había que hacer y se bancaron lo que había que bancarse en un momento económicamente muy difícil. Probablemente ningún gobierno ni antes ni después tuvo que efectuar contextos o situaciones tan complejas, tan difíciles desde el punto de vista económico. Así que eso del padre de la democracia hay que decirlo del pueblo, los argentinos en su conjunto fueron los que parieron esa democracia. Hablemos de la actualidad, hablemos de la realidad. Bueno, se viene de una convención muy importante, una convención trascendente, que a los radicales seguramente nos sorprende porque forma parte del mecanismo institucional que tiene el partido, lo mismo que los congresos. Pero bueno, allí se han definido grandes cosas. Se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, ¿se acompaña? Sí, por supuesto. Yo soy un hombre de partido, soy respetuoso de las instituciones y creo que hubieran hecho lo mismo quienes se impusieron si no les hubiera tocado imponerse. Yo soy un hombre de partido y respeto las instituciones, los partidos políticos son instituciones, hay que respetar las reglas de la mayoría. Cuando no hay acuerdo acerca de lo que hay que hacer en determinadas circunstancias, bueno, se somete a discusión y si no hay acuerdo se impone las mayorías, se vota y se impone las mayorías y hay que respetar la decisión si se han seguido los procedimientos legales o los procedimientos previstos en las cartas orgánicas para tomar las decisiones. Ahora se ha valorado mucho la discusión en el partido, algunos medios, pero no sé si lo hubieran valorado tanto si la decisión hubiera sido distinta, porque siempre nos han acusado de discutir mucho, de debatir mucho, de reflexionar mucho acerca de abstracción y olvidándonos de las cosas concretas, cuando en realidad las cosas concretas, las decisiones que se tomen para resolver las cosas concretas depende de la respuesta que nos demos a preguntas que son grandes abstracciones. Tal vez esto mismo podrá parecer una abstracción, pero es así. Antes de decidir una medida hay que tener una posición filosófica de orden moral para decidir tal o cual medida. Usted de alguna manera es como que sugiere que en el Parlamento
por ejemplo, se tendría que debatir de la misma manera que se debate en una convención del radicalismo. Claro, se debería debatir así. Mire, no es que nosotros digamos cuando hablamos del consenso y del diálogo que todos tenemos que pensar lo mismo. Eso sería una tontería. ¿Cómo vamos a pensar lo mismo? ¿Cómo va a pensar lo mismo el obrero de una multinacional de la construcción que el dueño de la multinacional de la construcción? No todos pensamos en lo mismo de la sociedad. No somos un panal de abejas, no somos un hormiguero. La sociedad de las hormigas y la sociedad de las ovejas se organiza en función de lo que la naturaleza les dio. La organización de las abejas y las hormigas viene predeterminada por la naturaleza, los hombres no. La organización de la sociedad es un hecho histórico que va cambiando a medida que cambian los hombres, a medida que van cambiando las ideas, a medida que se van haciendo mayoritarias unas, minoritarias otras, va cambiando permanentemente. Y nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de la verdad, y hay que estar siempre dispuesto a escuchar al otro. No van a desaparecer los conflictos, lo que pasa es que los conflictos se tienen que procesar a través del diálogo, a través del respeto, a través de la consideración del que piensa distinto, no solamente porque esto es lo que corresponde, sino porque además eso es lo que conviene. Yo no conozco ninguna empresa ni ninguna familia que pueda progresar si sus miembros o los dueños de las empresas, los socios, se pelean entre sí, se descalifican y se desconfían y se agravian. Así no progresa tampoco un país. ¿Sigue siendo el radicalismo la reserva moral de la República, aunque parezca para muchos un eslogan ya de otras épocas, de otros tiempos? Yo creo que el partido que tiene una ética del poder acreditada a lo largo de los años, sin perjuicio de que muchas veces se producen hechos que contradicen esa ética, ¿no? Pero el partido es un partido que tiene un sentido ético de la política, pero no solamente porque nos parezca que hay que ser honestos, eso es bastante fácil. Ser honesto en la administración de los recursos es cualquier persona bien nacida. Y por supuesto en política más que en nada hay que ser honesto. En la vida hay que ser honesto y en política muchísimo más, porque la gente nos encarga cosas muy importantes a nosotros. Bueno, sino que cuando digo que la política debe guiarse en función de criterios morales, digo algo mucho más difícil, mucho más ambicioso, mucho más pretencioso. Digo que debe organizar la sociedad para que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad, para que vea la posibilidad, que la sociedad le brinda la posibilidad de realizarse en la vida. Esa es una obligación moral que tiene la política. La política no es simplemente crear el Código Penal, hacer el registro de la propiedad, asfaltar algunas calles. La política es mucho más que eso, es organizar lo social de manera tal de que cada uno de los miembros de la sociedad pueda vivir con dignidad. Y esta es la gran deuda que tiene, no la democracia, como dijo la presidenta. No le echen la culpa a la democracia, la culpa es de los gobiernos, ni siquiera de la política, de los gobiernos y de los políticos en todo caso. No hemos sido capaces de avanzar de manera importante, no digo que no hayamos avanzado nada. En 1983 todos pensábamos que íbamos a avanzar mucho más en materia de justicia social. Por último, y de cara a las PASO, bueno, ¿cómo está preparado el radicalismo respecto del PRO, teniendo en cuenta que el radicalismo tiene toda una organización nacional, que tiene en cada pueblo justamente un comité? Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que se impongan nuestros candidatos, Ernesto Sanz a nivel nacional y acá en Entre Ríos, Atilio de Benedetti. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para consagrar a nuestros candidatos. Ustedes saben que yo estaba en contra, no de estos candidatos, sino en contra de un acuerdo con el PRO, y no porque tenga prejuicios con el PRO, ni porque tenga una valoración descalificante del PRO, no, porque pensábamos distinto. Y bueno, ahora habrá que hacer un esfuerzo grande para ver si podemos lograr algunos acuerdos fundamentales. Me preocupa el hecho de que desde algunos dirigentes del PRO no consideren como necesario acordar cosas fundamentales. Nosotros, por ejemplo, no vamos a privatizar la seguridad social, ni vamos a privatizar YPF, y queremos legalizar el ingreso universal a la niñez. Bueno, y desde el Parlamento, si no nos toca gobernar, vamos a estar controlando que estas cosas no se hagan, ¿no? Muchas gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes.